Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión general del Centro Médico ABC, que como cada segundo martes del mes corresponde al área de investigación. Agradezco al Departamento de Oncología Médica por haber aceptado la invitación a participar con nosotros. Nos presentarán tres trabajos de investigación de los tres médicos que egresan de la subespecialidad. Y quiero aprovechar este foro para recordar a aquellos médicos que salen o que están por salir que se ha abierto la convocatoria para el premio a la mejor tesis. Con la ayuda de la Vicepresidencia Médica y de la Asociación Médica se entregan premios a aquellas tesis sobresalientes. Los premios son jugosos de 50, 30 y 15 mil pesos. Em, la mecánica es enviar la tesis en formato de artículo. Me envían la tesis y entonces yo la mando a evaluar por pares, como si fuera una revisión editorial, con el objetivo de hacerlo imparcial, con una rúbrica estandarizada. Después de eso, los 10 finalistas se anuncian en enero y se hace una deliberación sobre esos 10 para escoger a los 3 mejores y destacados y a quienes se les entrega el premio el día de la graduación. Entonces, convoco a todos los médicos y a aquellos que van a salir a preparar su tesis y enviar su tesis en formato de artículo. Por supuesto, el objetivo latente de esta iniciativa es aumentar el número de publicaciones, es incentivarlos a publicar sus tesis y que no queden solo en el archivo de la UNAM. Dicho eso, voy a ceder la palabra al doctor Juan Sánchez Hidalgo, que nos presentará su tesis al respecto de tumores del estroma gastrointestinal en este centro. Adelante, Juan. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Sánchez. El día de hoy les voy a presentar mi trabajo titulado Factores clínicos, patológicos y mutacionales relacionados con desenlaces oncológicos en tumores del estómago gastrointestinal en el Centro Médico ABC. Esta es la agenda que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tratar diferentes puntos, un poquito de antecedentes, marco teórico, así como la metodología de la tesis, los resultados y las conclusiones. Como tal, los tumores del estroma gastrointestinal son neoplasias muy raras de origen mesenquimal que se desarrollan a partir de las células intersticiales de Cajal. Estas funcionan como un marcapasos no neural unido al músculo liso. La incidencia de estas neoplasias va del 0.1 al 3% de todos los tumores primarios gastrointestinales y la verdad es que la incidencia varía mucho dentro de los estudios y dentro de las estadísticas que se pueden reportar a nivel global. Tanto así que podemos ir desde 19 a 22 estudios por cada millón de habitantes reportados en el norte de Noruega, Corea, China, y disminuye mucho hacia la parte de República Checa, Eslovaquia, Canadá y Estados Unidos, que reportan desde un 4.6 a 6.8 pacientes por cada millón de habitantes. Es así de raro como se ha considerado esta neoplasia. En México hay algunos estudios que se han hecho desde el año de 1980 hasta el 2024. Cada uno de ellos se los represento aquí. No me voy a detener mucho en ellos porque pues es ahondar mucho en cada uno de los estudios. Sin embargo, quiero resaltar varias cosas aquí. Algunos de ellos son estudios multicéntricos. Algunos de ellos, si se dan cuenta, en las poblaciones varían mucho desde 19 pacientes hasta 275 pacientes y muchos de ellos reportan diferentes resultados con respecto a los rangos de edad, la relación hombre-mujer y la edad media del diagnóstico. Los más recientes que se los englobo en esta tablita son de tres hospitales diferentes. El primero del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, INCAN y Siglo XXI, que conforman 274 pacientes, y dentro de estos solamente hay un estudio que se realizó en el 2024 en el siglo XXI, el cual reporta también parte del estado mutacional de estas neoplasias. Lo importante de esto, los síntomas y los signos clínicos de estos pacientes habitualmente se presentan con sangrado de tubo digestivo, manifiesto oculto, dolor abdominal y abdomen agudo, y la verdad es que para hacer el diagnóstico es bastante o relativamente sencillo con algunos estudios de imagen, ya que tienen muy buena sensibilidad y especificidad tanto para diagnóstico, estadificación, evaluación y respuesta y seguimiento al tratamiento. Lo importante también de esto, y englobando un poquito hacia la parte de la tesis, es la parte de las mutaciones, ya que muchos de los pacientes, aunque sí presentan algunas de las mutaciones en específico en algunos genes como en KIT y en PDGFRA, no muchos de ellos las reportan y como se dieron cuenta al principio en algunos de los análisis que evaluamos al principio, pues no tenemos muchos estudios de los cuales reporten algún estado mutacional o algún estudio de secuenciación de siguiente generación.
Para los pacientes es importante que nosotros los clasifiquemos para darles un riesgo y otorgarles un tratamiento en etapas localizadas. En metastásicas también es importante darlo, pero no es tan importante como en las etapas localizadas. Este riesgo depende del tamaño tumoral, tasa mitótica y la localización del tumor. Aquí les pongo una tabla en donde el riesgo se determina con base en los recuadros de color, siendo el rojo pues el riesgo más alto, pero hay algunas características clínicas que no se alcanzan a determinar en este tipo de escalas, como lo son la ruptura tumoral o algunas características por imagen, que son las lobulaciones, infiltración de grasa mesentérica, patrón de crecimiento exofítico, involucro ganglionar e inclusive las alteraciones moleculares. Es por ello que el tratamiento se divide en dos. En el tratamiento en etapas localizadas va a depender de este riesgo y dependiendo de esto nosotros vamos a dar un tratamiento con inhibidores de tirosina sinasa. En este tipo de pacientes, la mayoría de las guías, tanto europeas como americanas, no determinan que demos un tratamiento basado en estado mutacional como lo haríamos en etapas metastásicas. Y la importancia de darles el tratamiento adyuvante a pacientes de alto riesgo es que de esto va a depender su supervivencia global y su supervivencia libre de recurrencia. En este par de tablas pongo del lado izquierdo solamente la intención de tratar como supervivencia global y como supervivencia libre de recurrencia con tratamiento con imatinib, y si se dan cuenta pues las curvas se separan al principio del tratamiento, y esta es la importancia de que nosotros podamos determinar un paciente de alto riesgo, aunque aquí no entran los pacientes que tengan un estado mutacional alterado. ¿A qué me refiero con el estado mutacional? Que en los pacientes metastásicos, sí, las guías europeas dividen completamente el tratamiento, manifestando de manera inicial, si se dan cuenta a la parte de arriba, la determinación de dos mutaciones en específico que son en el exón, en mutaciones en KIT, perdón, en el exón 9 y 11, porque de esto depende que yo cambie un tratamiento y que dé una dosis del inhibidor de tirosina sinasa. ¿Y de qué va a depender esto? Pues uno, independientemente de que tengamos una mutación de KIT, si es una mutación en el exón 9, nosotros vamos a iniciar con una dosis más alta. Y esta es la importancia porque los pacientes pues obviamente tienen una supervivencia libre de enfermedad mayor y una supervivencia global mayor, comparado con que no pueda yo determinar una secuenciación, una mutación en KIT, una mutación en los exones 9 y 11, y esto cambia completamente el tratamiento que damos de manera inicial en los pacientes metastásicos. Es por ello que de aquí determinamos y derivamos nosotros el estudio que les voy a presentar el día de hoy, preguntándonos cuáles serían los factores clínicos, patológicos y mutacionales asociados a los desenlaces oncológicos en los pacientes con diagnóstico de tumores del estroma gastrointestinal. Nuestros objetivos pues serán obviamente evaluar este tipo de factores y centrándonos un poquito más hacia la parte mutacional, ya que como les mencionaba de manera inicial, pues no teníamos muchos registros y el único que tenemos es solamente análisis que se hicieron en el 2024 con pocos pacientes. Entonces, lo que quisimos era determinar cuáles eran esos factores y asociarlos tanto por un tipo de mutación, supervivencia libre de enfermedad, supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Para lo cual diseñamos la hipótesis tanto nula como alterna, determinando que no existen factores clínicos mutacionales y patológicos relacionados con estos desenlaces oncológicos, y la alterna en donde sí existen factores clínicos patológicos y mutacionales relacionados a estos desenlaces. El diseño del estudio fue un estudio de corte retrospectivo, les pongo las características del estudio y con esto determinamos nuestro modelo arquitectónico, el cual el estado basal de los pacientes incluía tanto criterios de inclusión como de no inclusión, pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de tumor del estroma gastrointestinal por histopatología en cualquier etapa clínica, y no incluimos a los pacientes, aquellos que no tuviéramos seguimiento en el expediente tanto físico como electrónico o que tuviéramos datos incompletos. Con esto pues tuvimos una estratificación tanto por edad, estado funcional, género, las mutaciones, las escalas pronósticas como AFib, número de mitosis, localización tumoral, y tratamos de incluir las variables o aquellas variables que no se incluían en las escalas pronósticas que les presenté de manera inicial. En general, lo que hicimos fue identificar todos los expedientes, tanto en físico como en electrónico, para poderlos incluir en el estudio, obteniéndolos tanto de los sistemas electrónicos como TIMSA, imaginológico como ONPAX, y data tanto patológico como reportes de daños previos en OnBase, y todos estos se capturaron dentro de las variables definidas en el marco teórico del protocolo. Obviamente todos los datos se resguardaron en ordenadores electrónicos y lo que hicimos fue no contener ninguna información personal para protección también de los pacientes. Todo el análisis estadístico se determinó parte inicial descriptiva para establecer tanto la frecuencia y distribución de las principales variables, utilizando pruebas de normalidad para determinar también las características de aquellas que incluíamos, y la supervivencia la evaluamos, ya las veremos más adelante, tanto con el cálculo por curvas de Kaplan-Meier, así como tablas de mortalidad.
Como resultados, de manera inicial, lo que obtuvimos, aquí les presento el diagrama de Consort, tuvimos 138 pacientes que logramos evaluar con las características que estábamos buscando. De estos, excluimos 54 pacientes, 42 de ellos no incluían, no quedaban con los criterios de inclusión, 12 de ellos no tuvieron seguimiento en el ABC, para lo cual tuvimos un total de 84 pacientes, los cuales dividimos 37 como una etapa local o local avanzada, 3 en metastásico y 34 que desafortunadamente no pudimos clasificar. Este estudio lo hicimos en un periodo de tiempo de 20 años que abarcamos desde el 1 de enero del 2004 hasta el 31 de diciembre del 2024 con una mediana de edad de 57.6 años, predominando el género masculino y predominando pacientes con un adecuado estado funcional evaluado por ECO. Estas son las características basales de la población. La verdad es que fueron muy similares a lo reportado en estudios tanto extranjeros como en México, siendo las más importantes de género masculino con un adecuado estado funcional. Casi todos los pacientes o la mayoría de presentaron con dolor abdominal. En el caso de los pacientes metastásicos, se evaluaron solamente un porcentaje del 60% con una metástasis, predominantemente en actividad hepática. Y de aquí, la mayoría de los pacientes fueron evaluados con estudios de imagen, tanto ultrasonido, PET y tomografía, siendo principalmente la tomografía el estudio de elección para la clasificación de estos pacientes. La mayoría de ellos se reportaron como una lesión sólida y los que logramos clasificar para las etapas locales y localmente avanzadas, el 34.4% fueron de riesgo alto, lo cual pues confería que nosotros diéramos algún tipo de tratamiento adyuvante. El resto de las características, tanto clínicas como patológicas, fueron algo similares a los reportados en la literatura. Les pongo al lado derecho de su pantalla lo que nosotros obtuvimos y del otro lado lo que se reporta en la literatura. Muy similar en histología fusiforme, muy similar en localización a gástrico y lo único que difiere un poco es que nosotros encontramos que la mayoría de los pacientes, tanto metastásicos que logramos hacer secuenciación en un 51.8%, no se había solicitado, en donde sí fueron 16.5 comparado un poco con lo que se reporta en algunas literaturas, tanto americanas como europeas, en un 16%. El resto de los pacientes se reportó con sin, mutaciones en KIT en un 38.5%, de la cual la que predominó fue en exón 11, no la de riesgo en exón 9, y de ahí las otras dos, tanto en PDGFRA como en ausencia de SDH, pues fueron muy pocos pacientes con los porcentajes que les presento aquí adelante. De las características del tratamiento vamos a hablar un poco más adelante en las tablas. Lo que sí quisiera recalcar es que hicimos una asociación de todas las variables que les presenté, tanto con supervivencia global, libre de recurrencia y libre de enfermedad, y dependiendo de esto fue lo que fuimos haciendo poco a poco para tratar de asociarlas. La primera, que fue la evaluación de supervivencia global, tuvimos una mediana de 137.2 meses y solo 5 pacientes, que fueron el 9.8%, fallecieron por otras causas no asociadas al tratamiento. De esto se hizo un análisis para las diferentes variables en donde encontramos a la asociación a supervivencia global con índice mitóxico, así como para el estado funcional y desafortunadamente, aunque no encontramos alguna otra evaluación, sí quisimos hacerlas un poquito más allá, tratando de encontrar una asociación y una fuerte capacidad discriminatoria tanto con el índice mitótico con ECOG, donde sí encontramos un área bajo la curva de 0.98 para índice mitótico y 0.79 para el estado funcional. Desafortunadamente, como les comento, no tuvimos en algunas otras asociación. Sin embargo, posteriormente también hicimos la evaluación libre de recurrencia y de los pacientes que presentaron libre de recurrencia, la mediana fue de 13.3 meses. De estos, lo único que obtuvimos como función de supervivencia fue solamente si presentaban o no ruptura tumoral para la recurrencia y posteriormente algunas otras variables como el tamaño tumoral, estudios de imagen y sitios de recurrencia, no obtuvimos un resultado positivo. En cuestión de supervivencia libre de progresión, la mediana fue de 28.8 meses y durante el seguimiento se evaluó una tasa de respuesta del 46.1%. De estas, la única que obtuvimos fue si teníamos un índice mitóxico alto o bajo y no se encontró ninguna asociación con algunas otras como el estado mutacional, fármaco de segunda línea o sitios metastásicos al momento del diagnóstico. Como conclusiones, este estudio, a pesar de que abarca 20 años de tiempo, nos da muchos datos epidemiológicos muy similares a lo reportado en la literatura en cuanto a género, primario, estado funcional. Muchos de los pacientes que sí le encontramos con datos clínicos para dar tratamiento adyuvante, es decir, 85.7% sí recibieron tratamiento de primera línea dirigido. De todos los pacientes operados, el 42.5% recibió adyuvancia y
y la supervivencia global y libre de recurrencia fue similar a lo reportado en otras literaturas. Sin embargo, la supervivencia libre de progresión fue mayor a la reportada tanto en literatura americana como europea. Desafortunadamente, solamente el 16.5% de los pacientes solicitó secuenciación de próxima generación para determinar este tipo de alteraciones y se encontró asociación con estado funcional índice mitóxico en supervivencia global, ruptura tumoral en supervivencia libre de recurrencia y tasa mitótica en supervivencia libre de progresión. Desafortunadamente, debido al tamaño de la muestra, no se encontraron asociaciones con algunas de las otras variables como tamaño ganglionar, lobulaciones o hallazgos de imagen o la misma secuenciación. Las fortalezas de este estudio es contribuir a los datos de un centro de tercer nivel, siendo este el primer estudio que se llega a hacer. La mayoría de los otros estudios que se reportan en la literatura son de centros públicos o multicéntricos. Se han descrito los datos epidemiológicos y mutacionales, a pesar de ser un centro del cual pues envía secuenciaciones y envía muchas alteraciones moleculares para el tratamiento de nuestros pacientes y obviamente pues el periodo de tiempo que se abarca, que son 20 años. Desafortunadamente, una de las debilidades de este análisis es que es retrospectivo, lo cual pues tiene muchos sesgos en la selección de pacientes y en la recolección de los datos, mucha heterogeneidad en el tratamiento y en el registro de datos y desafortunadamente un número bajo de pacientes metastásicos para hacer el resto del análisis. Les agrego aquí la tablita del principio en donde les comentaba de los análisis que se han hecho con el estado mutacional, en donde pues el único estudio que tenemos en el 2024 incluye 33 pacientes, nosotros 14, pero aún así pues tenemos ya el registro como tal de las secuenciaciones que se llegan a hacer aquí en el hospital. Como recomendaciones sería ampliar el uso de esta secuenciación para cualquiera de los escenarios, ya que contamos con las pruebas de secuenciación y pues obviamente nosotros planeamos a futuro darle seguimiento a este tipo de análisis, ya que la perspectiva a futuro una de ellas es volverlo a publicar ya con estos resultados. Sin embargo, este estudio ya fue aceptado en uno de los congresos importantes en Estados Unidos, que es el ASCO GI, el cual se presenta en enero del 2026. Agradezco a todos los doctores que nos apoyaron en el estudio y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Entonces, 20 años para reunir 100 pacientes, ¿no? Yo quiero agregar que los tumores gastrointestinales han mejorado su diagnóstico, es decir, hace 20 años era muy difícil diagnosticarlos y ahora ya no. También esa es la razón por la que en 20 años, hace 10 años había menos, estaban infradiagnosticados. Y la otra cosa es lo mismo, si estamos analizando 20 años, la secuenciación de siguiente generación es algo nuevo. Entonces, pareciera que los oncólogos no utilizamos secuenciación de siguiente generación, pero más bien lo estamos usando en los últimos, en los nuevos pacientes. Tenemos 3 minutos para preguntas y respuestas. Abro el foro aquí en Santa Fe y en el chat. ¿Hay preguntas en Santa Fe? Ok, yo tendría una pregunta para ti, Juan, y es, ¿cómo pones tu trabajo en la literatura nacional? Se fijan que había varios trabajos en la literatura nacional. ¿Cómo pones tu trabajo en el contexto nacional y latinoamericano? Este, hay que considerar algunas cosas con respecto a eso. Una, nuestro trabajo es el segundo que podemos mencionar que tiene reporte de la secuenciación y de los estados mutacionales de estos pacientes. El previo es solamente un estudio que se hizo el año pasado con 33 pacientes, pero los comparamos. Uno es una población de un centro médico, un centro de referencia en el cual tienen también una cantidad muy similar de pacientes, reportando solamente 33 secuenciaciones. Nosotros tenemos 16, aunque tenemos muy pocos pacientes, pues también la cantidad de pacientes metastásicos no es la misma. Dos, lo pongo en este contexto porque es el segundo que logramos reportar secuenciación. Es una de las series más grandes. Si recuerdan algunas de las tablas que puse, tenían pacientes que iban desde series desde 19 pacientes y las más grandes multicéntricas en 274 pacientes. Entonces creo que para ser solamente de un solo centro comparado con diferentes centros de referencia, tenemos una buena cantidad de pacientes para hacer un análisis comparado con los otros que se han hecho previamente. Sí, lo resalto porque solo hay 4 trabajos nacionales y solo hay uno con un mayor número, pero tuvieron que reunirse el INCAN, Nutrición y Siglo XXI para tener 200 pacientes, ¿no? Este muestra 84 pacientes y con un mayor número de secuenciación, lo cual creo que es
información valiosa de epidemiológica y que debes de publicar. ¿Hay algún otro comentario o pregunta en el foro? De no ser así, Juan, muchas gracias. Vamos a dar paso con el siguiente trabajo. El siguiente trabajo es de la doctora Lisette. La doctora Lisette evaluó el cáncer de páncreas en los pacientes de la tercera edad. Adelante, doctora. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Lice de Lizúa Estrada Martínez y voy a presentar los resultados de mi tesis el día de hoy, titulada Factores geriátricos asociados con supervivencia en pacientes mayores de 65 años con el diagnóstico de cáncer de páncreas metastásico en el Centro Médico ABC. Un agradecimiento especial a la doctora Gerson por ser mi asesora de tesis, así también como al doctor Alejandro Nogues. Y pues bueno, un poco de contexto epidemiológico. Es importante destacar que el cáncer de páncreas hasta la actualidad sigue ocupando el lugar número 12 en cuanto a incidencia a nivel mundial y el sexto lugar en cuanto a mortalidad. Ustedes dirán, bueno, ni siquiera está en los primeros 10 lugares en cuanto a incidencia. Sin embargo, las características de letalidad de esta neoplasia es la que a los oncólogos nos hace ponerlo como en el foco de atención de estudio, no solo para nosotros como oncología médica, sino como para todo el grupo multidisciplinario. Si se dan cuenta, lamentablemente la mayor parte de nuestros pacientes, más del 50%, son diagnosticados en etapas metastásicas y la mediana de edad de diagnóstico es de 70 años y la mediana de edad de muerte es de 72 años. Estos datos de epidemiología internacional se corroboran con epidemiología mexicana publicados en la Revista Mexicana de Gastroenterología, en la cual la mediana de edad de este trabajo fue 61.5 años y 56% de sus pacientes fueron en estadios metastásicos. Hablando propiamente del escenario metastásico de la enfermedad, como les comentaba, la mediana de supervivencia es baja, de 11 meses, y de hecho esto entra en las características o en la definición de un tumor letal. El cáncer de páncreas es el tumor más letal a nivel mundial con un porcentaje del 95%, seguido por el glioblastoma y en tercer lugar el melanoma metastásico sin que tenga algún tipo de terapia dirigida. Un tumor letal se caracteriza porque su supervivencia sea menor a 12, máximo 24 meses. Y por eso, con ese contexto de complejidad de paciente, de un paciente mayor de 70 años que es diagnosticado en etapas metastásicas, que probablemente tenga muchas otras comorbilidades asociadas o que tengamos que tomar en cuenta nosotros como oncólogos algunas otras características para iniciar el tratamiento, es que yo decidí buscar cuáles eran los factores geriátricos que se podían asociar a supervivencia global o a supervivencia libre de progresión. ¿Cómo definimos un factor geriátrico? Son condiciones o características propias del adulto mayor como fragilidad, polifarmacia, comorbilidades, deterioro funcional o cognitivo que puedan afectar la tolerancia a los tratamientos médicos y a la evolución clínica del paciente. Hay distintos factores que se han descrito en la literatura, tanto en la geriatría como en la oncología y en la medicina general, como fragilidad, los síndromes geriátricos, la dependencia funcional, la malnutrición, la polifarmacia o las comorbilidades, y de hecho cada uno tiene un diferente nivel de impacto en la mortalidad, algunos con alguna asociación alta, algunos con asociación moderada a alta, sin embargo todos impactan en el desenlace del paciente. ¿Qué pasa con la literatura de oncología médica? Estos son tres de los principales estudios que nosotros utilizamos y que nos han brindado evidencia científica para tomar decisiones en cuanto a los esquemas de tratamiento. Lo que les quiero resaltar en esta tabla es la tercera columna de su lado izquierdo hacia la derecha, en la cual les desgloso cuál es el porcentaje de población mayor de 65 años que incluyen cada uno de estos textos. Como les mencionaba, la mediana de edad es de 70 años, por lo tanto sería importante desglosar
cuánto es el porcentaje de estos pacientes en los textos que nosotros utilizamos para la toma de decisiones. Si se dan cuenta, el único que supera el 30% es el último estudio publicado en el 2013 con un 42% de pacientes mayores de 65 años. Por lo tanto, incluso podríamos decir que esta población está infrarrepresentada en los estudios que nosotros tomamos como base como oncología médica. Estos pacientes pues no son incluidos en los estudios y de hecho todos como residentes ya estamos como familiarizados con los protocolos de investigación. Sabemos que estos pacientes por lo general tampoco se toman en cuenta y de hecho esto es un área de oportunidad importante porque dificulta que nosotros tengamos estadísticas confiables internacionales o incluso nacionales. Les pongo una gráfica de las diferentes líneas de tratamiento que nosotros utilizamos. El primer esquema se llama Folfirinox, está basado en 3 medicamentos y es una de las principales líneas de tratamiento para los pacientes con cáncer de páncreas metastásico. Si se dan cuenta, la mediana de supervivencia global no supera los 11 meses y dependiendo de las diferentes combinaciones de quimioterapia como nab-paclitaxel con gemcitabina o algunas monodrogas, la supervivencia global de los pacientes va disminuyendo. Y con esta gráfica les quiero enfatizar que la mayor parte de los pacientes con cáncer de páncreas, justo por la supervivencia global, no van a pasar de una, máximo 2 líneas de tratamiento. Y con todo esto en mente es que entonces decidí establecer justo puntos o preguntas importantes para el desarrollo de este trabajo. Uno, los pacientes mayores de 65 años viven lo mismo que los pacientes menores de 65 años con este diagnóstico. En algún punto del seguimiento se solicita valoración por el servicio de geriatría, nosotros como oncología médica. ¿Cuál es el papel de los factores geriátricos en este grupo de pacientes? ¿Es realmente útil o tiene algún tipo de impacto en la supervivencia libre de progresión o global de los pacientes el hecho de que nosotros hagamos desescalamiento o ajuste de la dosis de la quimioterapia? Y con todo ello, pues es que decidimos desarrollar este tema con el objetivo de ver cuáles eran los factores geriátricos. Mi pregunta de investigación fue saber cuáles eran los factores asociados con supervivencia en pacientes mayores de 65 años con este diagnóstico en este centro médico. Mi modelo arquitectónico, la población fueron los pacientes, como ya les comenté, con estas características que cumplían el diagnóstico previamente comentado. Busqué cuáles sí tenían presencia de factores geriátricos y si sí, cuáles eran los que presentaban y los desenlaces fue la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión. Otro desenlace secundario que yo busqué fue la mejor respuesta radiológica, o sea, la tasa de respuesta objetiva más bien, el perfil de toxicidades y la tolerancia al tratamiento. El objetivo general, como ya lo mencioné previamente, fue conocer cuáles eran los factores en la población previamente mencionada con los diagnósticos. Otros de los objetivos específicos también fue conocer las toxicidades grado 3 y grado 4 de cada línea de tratamiento. La gradificación es importante para nosotros para tomar decisiones en cuanto a ajuste de dosis o incluso suspensión del tratamiento, determinar cuánto era el porcentaje de los pacientes con diagnóstico de cáncer de páncreas de este centro y que fueran mayores de 65 años, conocer la supervivencia tanto libre de progresión como la supervivencia global y determinar cuál fue el porcentaje de pacientes que realmente fue valorado por el servicio de geriatría y que llevó un seguimiento durante su tratamiento. Los criterios de inclusión fueron los criterios previamente mencionados y los de exclusión o los de no inclusión, pacientes que fueran operados con intención curativa y que no hubieran tenido recurrencia durante su seguimiento y pacientes que perdieron el seguimiento durante el tratamiento. En cuanto a la disposición de los pacientes, revisé 196 expedientes en total, de los cuales incluí 127. 6 eran pacientes con enfermedad localmente avanzada o irresecable y 121 eran pacientes con enfermedad metastásica. Hasta este punto, 123 pacientes fueron los que recibieron terapia sistémica y saqué algunos datos importantes antes de realizar los análisis. 65% de los pacientes con cáncer de páncreas en el Centro Médico ABC son mayores de 65 años. O sea, estamos hablando más de la mitad de los pacientes con este diagnóstico entran en este grupo de edad. 95% de los pacientes mayores de 65 años tuvieron una etapa clínica avanzada al momento del diagnóstico, ya fuera irresecable o metastásico, y 97% de los pacientes mayores de 65 años, a pesar de las medianas de edad, comorbilidades o algún otro factor asociado, sí iniciaron primera línea de tratamiento.
Puntos importantes a rescatar en las características de la población. La mediana de edad de mi estudio fue de 73 años, la mediana de IMC fue de 22, 68.5% tuvieron enfermedad metastásica al momento del diagnóstico, 26.8% tuvieron enfermedad recurrente metastásica y 4.7% tuvieron enfermedad irresecable. Aquí en este centro, una característica importante de mi trabajo también es que a diferencia de otros centros tenemos secuenciación de siguiente generación, que a pesar de que, como lo mencionábamos en el trabajo pasado, estamos apenas en los últimos años iniciándolo a hacer, es importante tomarlo en cuenta y por eso decidí meterlo. 10.2% de mi población tenía secuenciación de siguiente generación y 22% se le solicitó la prueba mutacional del gen de BRCA, que es distinta a la prueba. De ese 22%, 7.8% de la población contaba con mutación de BRCA y el resto no tenía mutación del gen. 5.5% de toda la población de mi estudio tuvo una valoración geriátrica, o sea, menos del 10% tuvo una valoración inicial o durante su seguimiento, y les desgloso en la parte inferior cuáles eran los factores geriátricos que encontré asociados a esta población. 80.6% de la población tenía alguna comorbilidad, siendo la mediana de 2 comorbilidades, y 63% de los pacientes tenían polifarmacia. Independientemente de la mediana de edad y del IMC, 94.5% de los pacientes iniciaron una primer línea de tratamiento, y la que tuvo mayor porcentaje de pacientes fue la primera línea que les comentaba previamente, que se llama FOLFIRINOX, con 37.5%, y después las distintas combinaciones. Les pongo la gráfica de su lado derecho porque, como mencionaba antes, la mayoría de los pacientes con cáncer de páncreas no pueden llegar a una segunda línea de tratamiento. El 95% de los pacientes se quedan entre la primera y segunda línea de tratamiento, y una diferencia o un contraste importante de mi trabajo es que hubo pacientes que incluso llegaron a una cuarta línea de tratamiento. El perfil poblacional de este centro tal vez también influye, y de hecho la toxicidad que presentaron las distintas líneas de tratamiento, como saben, pues FOLFIRINOX tiene mayor porcentaje de toxicidad por la combinación de distintas drogas en comparación de las monoterapias, por ejemplo. La mediana de supervivencia global fue de 13 meses, con una mediana de tiempo de seguimiento de 6 meses, y sorprendentemente, cuando hicimos el análisis de los factores geriátricos, ninguno tuvo asociación con la supervivencia global, ni la polifarmacia, ni síndrome de caídas, ni fragilidad. Entonces, buscamos cuáles eran los que sí tenían asociación con supervivencia global, que fueron etapa clínica, el tipo de enfermedad y la mejor respuesta. Los resultados obtenidos previamente en cuanto a los factores geriátricos, se los voy a desglosar un poquito más adelante. En cuanto a la supervivencia libre de progresión, la mediana fue de 4 meses. Los factores que sí tuvieron asociación fue el índice de masa corporal y el tipo de enfermedad. La tasa de respuesta objetiva de este trabajo fue del 20%, y la mayor cantidad de respuesta o el mayor porcentaje los pacientes tuvieron una respuesta parcial a la primera línea del tratamiento. ¿Cuáles son algunas de las fortalezas que destaco de este trabajo? Pues es el primer estudio mexicano que está enfocado en este grupo de edad de los pacientes con diagnóstico de cáncer de páncreas. El centro médico en el cual nosotros estamos tiene bastantes herramientas y recursos que podemos utilizar para la investigación, como recursos de imagen de laboratorio e incluso pruebas moleculares para el estudio de estas neoplasias. La valoración geriátrica que se realizó en los pacientes, en el porcentaje que tuvieron, fueron valoraciones geriátricas realizadas por expertos, por geriatras titulados o en formación, y que llevaron un correcto seguimiento durante su tratamiento. Y bueno, en el centro médico también tenemos acceso a secuenciaciones de siguiente generación. Debilidades: es un estudio retrospectivo, hay bastante heterogeneidad en la toma de decisiones, tanto en las de tratamiento como en la de los médicos. Sin embargo, también una debilidad importante es que lamentablemente muy poco porcentaje de mi muestra tuvo una valoración geriátrica inicial. Conclusiones: no hubo asociación entre los factores geriátricos y la supervivencia global. 65% de los pacientes eran mayores de 65 años. 95% de los pacientes con este diagnóstico están en el grupo de enfermedad avanzada.
La mayor parte de los pacientes inició tratamiento con un IMC bajo para su edad. La minoría de los pacientes tuvo valoración geriátrica. 61% de los pacientes tuvieron algún tipo de ajuste o desescalamiento en el tratamiento. Sin embargo, no hubo impacto en la supervivencia global al que nosotros realizáramos esos ajustes, pero sí un impacto en la tasa de respuesta objetiva. Y con esto entonces abro la oportunidad o la invitación a que entonces podamos trabajar en conjunto con el grupo de geriatría o incluso también con el grupo de medicina interna, ya que muchas de las preguntas que se plantearon de forma inicial no se pudieron responder con este trabajo. Sin embargo, es una puerta o un área de oportunidad para que entonces desarrollemos trabajos prospectivos y podamos encontrar por qué realmente no hubo una asociación, qué es lo que podría cambiar el resultado si se realizara una valoración geriátrica inicial a todos los pacientes y se les siguiera. Son datos que no hay en la literatura mexicana ni internacional y pues creo que estaría bien poderlos realizar. Mis agradecimientos especiales son a mis tutores y a todos mis compañeros y pues muchas gracias. Muchas gracias, Liz. El cáncer de páncreas, tan apasionante como desafiante. Como ven, la mayor parte de la proporción de pacientes con cáncer de páncreas está en la tercera edad. Sin embargo, menos del 40% están representados en los ensayos clínicos de donde sacamos las quimioterapias. Entonces, ¿por qué? Porque se tiene la creencia que son los pacientes que viven menos. Entonces, para no jalar la curva, ¿no? Deciden no incluirlos. Sin embargo, este análisis muestra, ¿no? Primero que nosotros tenemos mucho cáncer de páncreas, ¿no? Mucho cáncer de páncreas. Y vemos que la gran mayoría están en la tercera edad y la gran mayoría tiene metástasis. Hay algo en la oncología gastrointestinal que llamamos el terrible techo de los 12 meses. Y es que la mayor parte de los tumores gastrointestinales no sobrepasa esa supervivencia de un año. Entonces, este trabajo muestra que la gran mayoría de los pacientes son de la tercera edad y que además en nuestro centro sobrepasa la supervivencia esperada de 11 meses, llega a 13 meses. Entonces, este trabajo aporta cosas importantes a la literatura. Por supuesto, lo tiene que publicar, doctora, por favor. Vamos a abrir el foro a preguntas y respuestas. Tenemos 3 minutos. ¿Hay alguna pregunta o comentario en Observatorio Santa Fe o en el chat? Parece que no. Yo tendría una pregunta para ti, Liz, y es al respecto de, porque si notas, otra vez, poquita proporción tiene secuenciación de siguiente generación. Eso haría pensar que los oncólogos no nos gusta hacer secuenciaciones de siguiente generación en este centro, cuando me parecería que es lo contrario. ¿Qué opinarías al respecto de esa proporción? Pues de hecho, como lo mencionaba previamente, es uno de los estudios que de hecho, basándonos en las recomendaciones de las guías internacionales, pues tiene pocos años que se está dando esa como recomendación que de hecho ya incluso cambia el tratamiento o si hay, por ejemplo, mutación de BRCA, la línea de tratamiento es distinta. Creo que es importante que se siga esa línea de pedir secuenciaciones de siguiente generación o de pruebas mutacionales con el objetivo de ser un poco más, de que tengamos un escenario más amplio de opciones de líneas de tratamiento. Creo que en eso radicaría la importancia de que todo el grupo de oncología del hospital sepa que contamos con el recurso y solicitarlo para tener más opciones. Tenemos una pregunta de la doctora Greter. ¿Cuál es la diferencia de supervivencia entre los pacientes que sí tuvieron quimio con respecto a los que no tuvieron quimio? Únicamente, muchas gracias por la pregunta, doctora. Únicamente fueron 6 pacientes los que no tuvieron quimioterapia. 4 fue porque ellos no aceptaron el inicio de ninguna línea de tratamiento y únicamente 2 fue porque no estaban en las condiciones adecuadas. Como tal, los excluí del trabajo, o sea, no hice el seguimiento, pero por datos internacionales o de la literatura, un paciente con cáncer de páncreas metastásico que no tiene ninguna línea de tratamiento, la supervivencia global es máximo de 3 meses, en comparación de alguien que recibe una primera línea de tratamiento y de hecho esa supervivencia va a cambiar dependiendo de cuál sea la combinación del tratamiento o incluso monodroga, 8 meses, 6 meses es correcto. Claro, claro. Y yo quisiera también
verlo el vaso medio vacío. Tampoco quiere decir que los oncólogos sean muy buenos en este centro, que sí, yo creo que sí, sí hay muy buenos oncólogos, pero hay que ver también las características basales. Como ven, la gran mayoría llega en condiciones de recibir quimioterapia. Entonces, nuestra población es muy buena para el tratamiento. Y la otra cosa también es que la mayoría de los oncólogos aquí, si no es que todos, lo hacen en equipo multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, todos mis pacientes con cáncer de páncreas está conmigo nutrición y está conmigo algología, ¿no? Esas son cosas importantes en este centro del manejo del cáncer de páncreas y esa también puede ser la explicación de una supervivencia tan prolongada. Muy bien, doctora Liz. Vamos a pasar al último trabajo. El último trabajo es de la doctora Gabriela, es al respecto de firmas genómicas en cáncer de mama. Adelante, doctora Gabriela. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Aguilar Guerrero y el día de hoy presentaré mi trabajo de tesis titulado Impacto del estudio multigénico Oncotype en el cambio de decisión terapéutica en los oncólogos médicos para el manejo del cáncer de mama en este centro. Este tema fue seleccionado junto con mi directora de tesis y mi asesor de tesis debido a la alta incidencia y mortalidad que tiene el cáncer de mama. Vemos que a nivel mundial el cáncer de mama se posiciona como el segundo lugar en incidencia y el cuarto lugar en mortalidad, mientras que en nuestro país la incidencia es el del primer lugar y la mortalidad del segundo lugar. También quiero contrastar las edades al diagnóstico, viendo que en nuestro país la edad al momento del diagnóstico de estas pacientes es casi 10 años menos que en el contexto internacional. Es importante mencionar que la mayoría de nuestras pacientes son diagnosticadas en etapas localizadas, más de la mitad de las pacientes, esto correspondiendo a las etapas clínicas 1 y 2. Teniendo en cuenta esto, sabemos que nuestro objetivo del tratamiento en estas pacientes es evitar la recurrencia. Tenemos algunos factores clínico-patológicos que nos predicen esta recurrencia y los muestro aquí, siendo el tamaño tumoral, el grado histológico, el estado ganglionar, el índice de proliferación o KI67 y la edad de nuestras pacientes. Debido a esto, ha habido muchísima investigación sobre qué tratamiento se debe de dar a estas pacientes. Les muestro aquí el consenso de St. Gallen, que nos estadifica a nuestras pacientes en riesgo bajos, riesgo intermedio y riesgo alto. Vemos aquí que en riesgo bajo la terapia endocrina adyuvante después de la cirugía parece ser suficiente para evitar este riesgo de recurrencia, y siendo que en el riesgo alto vemos que la quimioterapia adyuvante es mandatoria para disminuir este riesgo. Pero ¿qué hay de estas pacientes que se presentan con riesgos intermedios? Por ejemplo, pacientes con grados 2, con edades premenopáusicas, con ganglios entre 1 y 3, estas pacientes, las recomendaciones actuales es realizar las firmas genómicas. ¿Qué son estas firmas genómicas? Pues es muy interesante mencionarles, por ejemplo, que a partir de la década de los años 2010 fueron empezando a utilizarse cada vez más, y fue esta portada muy interesante de junio del 2018, donde para la población general se estableció que las firmas genómicas incluso podían evitar que las pacientes recibieran quimioterapia. Esto es justo el objetivo, porque nos estadifican el riesgo y nos hacen tomar decisiones de una manera mucho más estandarizada. Quiero mostrarles, mi estudio está basado en la firma Oncotype, sin embargo hay otras firmas, pero quiero mostrarles que esta prueba ha sido validada tanto como valor pronóstico de la enfermedad como un valor predictivo, e incluso en estudios prospectivos, tanto en pacientes con ganglios negativos como en ganglios positivos. Es por eso que la posiciona como una prueba bastante fidedigna, bastante certera para tomar decisiones de tratamiento. ¿Qué hay en nuestro país? Es interesante mencionar que a pesar de que la mayoría de las guías internacionales muestran las pruebas de Oncotype como un recurso imprescindible para la toma de decisiones, en nuestro país las pruebas aún no están completamente globalizadas para su uso interno, ya que el acceso es aún limitado solamente al sector de la población, a un sector de la población, quien puede pagarla, ya que no está cubierto por nuestro sistema de salud público. Y como los menciono aquí, el costo aproximado es de 60,000 pesos, siendo que nuestro salario mínimo es solamente de 280 pesos, lo cual queda claro que pues evidentemente no toda la población mexicana tiene acceso a estas pruebas. Y por eso surge la pregunta que ¿cuál es el impacto de esta prueba para la toma de decisiones? Aquí les quiero mostrar algunas evidencias de la literatura previa sobre qué tanto impacta en el cambio de decisión terapéutica. Aquí les muestro estudios realizados tanto en América Latina, Estados Unidos, Europa y Turquía, así como en nuestro país. Y vemos que en estos estudios tenemos un cambio de decisión que va desde el 11%, por ejemplo, en el estudio realizado en Turquía, hasta el 57% en un estudio previo realizado en nuestro centro por la doctora Raquel Gerson en el 2012. En este estudio
en este año, en el 2012, el uso del Oncotype estaba apenas empezando a utilizarse en nuestro país y como ya mencionaron mis compañeros, en nuestro centro las pruebas moleculares siempre hemos sido pioneros en el uso dentro de nuestro país. Es por eso que surge esta pregunta, sobre todo después de que pasaron casi 15 años de este previo estudio en nuestro centro, de cuál será el impacto de este estudio para la toma de decisiones. Quiero mostrarles, bueno, ya sabemos que el Oncotype nos ayuda, sin embargo, no es la única herramienta. Ya les mostré que las características clínico-patológicas también puede ser una herramienta para la toma de decisiones, para predecir el riesgo de recurrencia y contestar la pregunta de quiénes van a ser las pacientes candidatas para evitar la quimioterapia adyuvante y que esto se pueda utilizar en la práctica clínica real. Ya vimos previamente que el cambio de decisión terapéutica en varios estudios previos va desde el 11 hasta casi el 60%, por lo cual la evidencia pues no es muy clara ni contundente y es por eso que surge esta pregunta de investigación. El grupo de riesgo definido por la prueba Oncotype modifica la decisión terapéutica de los oncólogos médicos del Centro Médico ABC en comparación solamente con las características clínico-patológicas en estas pacientes con cáncer de mama temprano. Aquí surge la hipótesis de trabajo que esta prueba va a modificar la decisión terapéutica en el 50% de los casos en quienes se presenta esta prueba en las pacientes de cáncer de mama. Nuestro objetivo general fue determinar si este grupo de riesgo modifica la decisión en comparación con las características clínico-patológicas y para lo mismo calculamos una muestra de oncólogos para decir o para estimar una proporción de cambio del 50%, con lo cual teníamos 31 oncólogos, se hizo una fórmula de muestra finita y encontramos que para tener esta estimación de proporción de cambio del 50%, debíamos encuestar a 20 oncólogos. Aquí les presento mi diseño de investigación. Es un estudio cuasi experimental transversal, es con un diseño pretest, post-test intrasujeto. Esperábamos, como ya mencioné, una proporción de cambio del 50% de la decisión terapéutica y aquí desgloso cómo tuvimos el universo de trabajo de los casos y de los oncólogos médicos. De los casos obtuvimos una base de datos de 118 pacientes que van desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2023, pacientes tratadas en este centro que tuvieran historia clínica completa y que cumplieran los criterios de inclusión de ser más de 18 años con un cáncer de mama etapa clínica 1 a 2B, es decir, etapa clínica temprana, con ganglios negativos o hasta 3 ganglios positivos, receptores hormonales positivos y HER2 negativo. Y como ya mencioné, pues se calculó la muestra para 20 oncólogos que fueran médicos voluntarios que laboraran en este centro y que aceptaran participar en nuestro diseño. Aquí les presento la maniobra de investigación. El estado basal fueron los oncólogos médicos y la maniobra, como ya mencioné, fue un estudio pretest, post-test, es decir, en la fase pretest mostré solamente los datos clínico-patológicos de nuestras pacientes, de nuestra base de datos de cada caso y solicitamos al oncólogo médico indicar si él recomendaría o no el uso de la quimioterapia adyuvante y posteriormente, después de esa decisión, les presentamos el resultado de la prueba Oncotype y solicitamos nuevamente que emitaran su decisión terapéutica. Y bueno, el desenlace fue el cambio o no de decisión terapéutica en comparación de las variables clínico y patológicas versus el Oncotype. Quiero mostrarles brevemente las características de nuestra población de casos. Eran 118 pacientes, principalmente del sexo femenino. Sin embargo, tenemos un hombre que corresponde al 0.84%, lo cual va con la literatura internacional de la incidencia del cáncer de mama en hombres del 1%, siendo principalmente mujeres entre 50 y 59 años de histología ductal que recibieron una cirugía conservadora en casi la mitad de los pacientes, siendo receptores hormonales estrogénicos y progestágenos positivos en ambos casos en la mayoría de las pacientes, con un grado intermedio o grado 2 de diferenciación tumoral, con ganglios positivos solamente en el 40% y negativos en el 61%, siendo principalmente por ende etapas clínicas tempranas, etapa clínica 1A en la mayoría de nuestros pacientes. En los resultados de patología, sin presentar invasión linfovascular ni perineural, importante que el KI67 principalmente estaba entre el 0 y el 20%, y si recordarán, en los factores clínico-patológicos, menos de 20%, se consideraba una paciente con mejor pronóstico. Ahora bien, después de realizarse las pruebas Oncotype a estas 118
118 pacientes, la mayoría se encontraban en riesgo intermedio y la minoría en riesgo alto con el 22%. Y bueno, ya centrándonos en los oncólogos que entrevistamos, fueron en total 20 oncólogos con una edad media de 39.2 años y solamente 15% presentaban una alta especialidad en mama, con una media de años de experiencia de 10 años. Sin embargo, vemos que tenemos pacientes de experiencia de entre 1 y hasta 45 años, viendo que es un grupo pues heterogéneo. Y bueno, el resultado principal fue el cambio de decisión terapéutica, en el cual encontramos que hubo un cambio en el 33% de los casos, que fueron 39 casos, con una P sin tener significancia estadística. En esta gráfica quiero mostrarles del lado azul como la decisión clínico-patológica y del lado verde la decisión ya con el Oncotype. Entonces nos vamos a centrar aquí en decisión clínico-patológica. Se decidió no dar quimioterapia en 55 pacientes y después de presentar el Oncotype, 40 se mantuvieron con la misma decisión de mantener sin quimioterapia, mientras que 15 se intensificó el tratamiento a recibir quimioterapia después de conocer el resultado de la prueba Oncotype, y vemos que los pacientes con decisión clínico-patológica que se decidió dar quimioterapia fueron 63 pacientes y posteriormente 24 pacientes se decidió desescalar el tratamiento tras conocerle el resultado de Oncotype y 39 se mantuvieron con la misma decisión terapéutica. Aquí pongo los porcentajes. Vemos que en total el 33% de las pacientes tuvieron un cambio de decisión terapéutica. Sin embargo, vemos que 12% fue para escalar tratamiento, es decir, agregar la quimioterapia, y 20.3% fue para desescalar tratamiento, es decir, disminuir o de solamente dar terapia hormonal. Y bueno, esto creo que es lo más interesante de mi estudio, es ver qué variables de los médicos se asocian a este cambio de decisión. Vimos que la edad del oncólogo no tuvo un impacto estadísticamente significativo en la decisión terapéutica de los médicos tras conocer la prueba de Oncotype, tampoco los años de experiencia y tampoco si el médico contaba o no con alta especialidad en mama. También valoramos las variables tumorales que se asociaron con el cambio tumoral. Utilizamos tanto la prueba de Chi cuadrada como la prueba ROC dependiendo de qué tipo de variable teníamos, y vimos que ninguna de las variables tumorales se asoció con el cambio de decisión terapéutica. Analizamos invasión linfovascular, invasión perineural, el tamaño, el índice de proliferación, el grado de diferenciación, el número de ganglios y la prueba Oncotype sin ser ninguno estadísticamente significativo. Y bueno, como ya comenté, pues se cumplió mi objetivo con una modificación del 33.0% de la decisión terapéutica. Ya mencioné también que 20% fueron para desescalar tratamiento, y a pesar de que no hubo un cambio estadísticamente significativo, surge esta pregunta que quizás deberé contestar en otro proyecto de investigación, si es que en una de cada 5 mujeres podríamos omitir la quimioterapia, la toxicidad clínica, la toxicidad financiera y probablemente su calidad de vida. Sin embargo, bueno, este estudio no era su objetivo, pero bueno, me surgió esta pregunta después de la investigación. Esta tablita que ya les había mostrado al inicio de mi presentación, pues agrega este estudio que es pues el mío, en el cual el cambio, como ya mencioné, fue del 33%. Es interesante mencionar que este cambio se ve muy similar o dentro del margen que teníamos entre el 11 y el 57%, pero lo que más me llama la atención y quise resaltar aquí es que en el 2012 el 60% de nuestros médicos oncólogos le hicieron caso al Oncotype y cambiaron su decisión terapéutica, mientras que disminuyó casi a la mitad de este cambio de decisión. Esto a mí me sugiere que los oncólogos de nuestro centro también han encontrado en las variables clínico-patológicas una herramienta suficientemente confiable para la toma de decisiones del tratamiento de nuestras pacientes. Y bueno, como ya mencioné, pues no hubo asociación entre el cambio de decisión, así como las características de los oncólogos médicos entrevistados, y esto también nos da la hipótesis de que el Oncotype es una guía muy objetiva que influye tanto a oncólogos con diferentes tipos de formación y diferentes años de experiencia. Y bueno, esto es justo el objetivo del Oncotype, homogenizar la toma de decisiones. Y como ya mencioné, pues ninguna variable tumoral tuvo una asociación con este cambio de decisión. Las fortalezas de mi estudio, pues es que previamente tenemos muy poca evidencia sobre qué impacto tiene el Oncotype en la toma de decisiones terapéuticas. Además, pues hicimos una descripción clínico-patológica de las pacientes con cáncer de mama en etapa temprana, receptores hormonales positivos en nuestro centro, y esto pues también nos abre la pregunta de la posibilidad de guiar decisiones terapéuticas en aquellos entornos donde no tenemos las firmas genómicas. Como ya mencioné, pues en México no es tan generalizado su uso. Y bueno, nuestras debilidades es que solamente entrevistamos a 20 oncólogos con una formación similar. La mayoría de los oncólogos, bueno, todos aquí trabajaban
o tuvieron alguna formación en este centro. Tuvimos un seguimiento solamente de 25 meses y bueno, como ustedes sabrán, el cáncer de mama en etapa temprana, receptores hormonales positivos, tienen supervivencias libres de enfermedad bastante altas, por lo cual 25 meses aún es muy pronto para determinar su supervivencia global y sus otros desenlaces. Y bueno, aquí solamente utilizamos la prueba de Oncotype, excluyendo otras pruebas genómicas que también se realizan en este centro, como lo es el MammaPrint. Y bueno, ya para concluir, yo me quedo con esta pregunta que me gustaría poder contestar en algún momento de mi vida como en la oncología, y es que si en la práctica clínica diaria, sin disponibilidad de pruebas genómicas, las características clínico-patológicas podrían ser suficientes para guiar nuestra toma de decisiones, sobre todo ya que pues en México tenemos, como ya dije, muy poca disponibilidad. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Gaby. En centros públicos se tiene que decidir si hacer la prueba, porque eso no es una prueba barata, versus dar la quimioterapia, ¿no? Hemos visto pacientes que dicen o pago la quimioterapia o pago la prueba. En este centro, ¿no? Con estos recursos, pues, tenemos el lujo de estudiar este tipo de cosas, ¿no? Y la doctora tiene la duda ahora no sobre las pacientes, la doctora estudió oncólogos, ¿no? Su población de estudio fuimos los oncólogos para saber si cambiamos o no la decisión de acuerdo al estudio. Interesante que un 30%, 33%, uno de cada 3 casos cambiaba la decisión terapéutica, ¿no? Para dar o no dar quimioterapia. Voy a empezar con los mensajes del chat. En primera instancia tenemos a la doctora Gerson, que dice: felicito a los 3 ponentes, nos muestran que en nuestro hospital se realiza medicina de precisión, alianzas con servicios internos y estudios multigenéticos, principalmente para no sobretratar a los pacientes. ¿Hay alguna pregunta en Santa Fe? ¿Alguna se abre también a preguntas aquí? No, al parecer hay preguntas aquí. Sí. Perdón, no podía levantar la mano. Pues felicitar a Gaby por el trabajo. También sería importante saber, por ejemplo, independiente del factor económico, qué pacientes tal vez tenían la indicación de hacer una prueba genómica y no se hizo. Porque creo que todavía existe un buen porcentaje de médicos que en ciertas pacientes dicen: yo creo que clínicamente corresponde hacer o no hacer quimioterapia, y omiten la prueba. Es parte de la importancia del trabajo que hizo Gaby para saber que, bueno, si nos aporta resultados importantes, ¿no? Sería bueno a futuro, pues, incluir los otros tipos de pruebas genómicas. En particular, en mi caso, puedo decir que un 85-90% de las pacientes que he atendido en mi vida y que tienen una firma genómica es MammaPrint. Entonces, a veces sería bueno una comparación, ¿no? Ahora que hay más penetración de otras firmas. Gracias. Pero bueno, será para el siguiente protocolo de investigación. Gracias. Sí, claro, Gaby. Si no hay más preguntas o comentarios, cedo la palabra a la doctora Chirino. Pues muchísimas gracias, excelentes presentaciones, en verdad, felicidades. Se van a entregar las cartas correspondientes a cada uno de los ponentes por sus presentaciones, y como resto de las informaciones tenemos para el próximo martes apología de Arnoldo Kraus, que va a coordinar el doctor Arturo Lisker-Halper el próximo 18 de noviembre. Aquí está el QR para los médicos que estén interesados en realizar algún tipo de curso por parte de la asociación médica. Este es el formulario que debe llenarse. Invitarlos al primer foro sobre enfermedades del Centro Médico ABC y Crisis Climática, que se va a llevar a cabo el día 11 de noviembre. El siguiente es el ciclo de conferencias de inteligencia artificial, cómo utilizarla como aliado en la práctica médica. Van a ser 3 sesiones, está el QR, es un cupo limitado. Les invitamos igualmente a registrarse para participar.
El siguiente, esto es muy importante, es una jornada notarial de testamento que se va a llevar a cabo aquí en el Centro Médico ABC. Es algo de utilidad para todos, no porque estén jovencitos, creo que son factores muy importantes para tomar en cuenta. Aquí está hay costo preferencial para asociados. Entre el ciclo de conferencias Ser Humano y Arte Contemporáneo, tenemos la presentación Cadáver Fantasma, la metáfora del cuerpo invisible entre el arte y la medicina, por Andrew Roberts, que es un artista, en el día martes 18 de noviembre a las 8:30 por Zoom. Entonces, también para invitarlos a participar. Me salté la visita guiada en el anterior, por favor. Bueno, ya siguieron. Aquí está en la parte, actividad de seguimiento, visita guiada al MOAC por Andrew Roberts, el sábado 22 de noviembre, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, saliendo del campus observatorio, como digo, como parte de estas sesiones artísticas y culturales. Siguiente, pues ya empezando con nuestros festejos, la presentación del libro del doctor Octavio Ruiz Esper en el Centro Médico ABC, que es el ABC de la Salud Incluyente, el miércoles 26 de noviembre a las 6 de la tarde. El curso de introducción al ECMO, nivel básico durante la anestesia, que se va a llevar a cabo el día 6 de diciembre en el campus observatorio de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y finalmente, invitarlos a quienes juegan golf, quien no, si quiere ir a ver, a pasar un tiempo en grupo con la familia. Se va a llevar a cabo el día 3 de diciembre. Recuerden que este tipo de actividades tiene un fin de beneficencia, entonces se les invita a participar. Muchísimas gracias. Acuérdense que hay panos que llenar de paso lo que quieran.